Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes una palabra. Bueno, en estos días que son tan importantes para nosotros, donde conmemoramos la muerte de Cristo y crucifixión, qué bueno que podamos reflexionar en la palabra de Dios. Esta palabra se encuentra en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, y dice así la palabra del Señor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, en su pobreza, fueseis enriquecidos. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y como nos decía el apóstol, porque ya conocéis de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia ese favor no merecido de parte de Dios, a través de su Hijo Jesús. Esa gracia salvadora, ¿no? Esa gracia que trae toda bendición y entre ellas el perdón de pecados. Esa gracia que fue por amor, gracia que tuvo un costo muy alto, que para el ser humano era algo imposible de pagar y es imposible de poder pagar. Esa gracia que podía ser mediada solamente a través de Jesucristo, quien siendo rico, como dice su palabra, se hizo pobre. ¿Pero a qué se refiere aquí con ese se hizo pobre? Él se hizo pobre al despojarse de sus derechos como Dios e incorporar en sí mismo una naturaleza humana, ¿sí? En su encarnación, Dios voluntariamente se convierte en hombre, pero no perdió su poder eterno, sino que puso a un lado, es como se despojó, puso a un lado el derecho a su gloria y poder. Fue hecho hombre, pero lo que hizo de esa humanidad algo único fue que estaba libre de pecado. En Filipenses 2, del 5 al 7 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. O sea, Cristo se convirtió en pobre cuando se hizo humano porque abandonó muchas cosas. Él siendo rey, el rey de reyes, se hizo pobre para poder enriquecernos y darnos un valor nuevo. Solo Dios puede dar al ser humano un valor nuevo. El Salmo 113 del 5 al 8 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Usted se acuerda de Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, que era amigo del rey David. Jonatán, hijo de Saúl. Y habían hecho un pacto entre los dos. Y Jonatán le había pedido a David que él tenga misericordia de su descendencia. Y David, ya cuando estaba establecido como rey, se acuerda de esta promesa que le había hecho a Jonatán, y pregunta si había quedado alguien de la casa de Saúl a quien él pueda hacer misericordia. Entonces ahí le comentan del hijo de Jonatán, Mefiboset, y ahí David lo manda a llamar a Mefiboset. Cuando éste se acerca al rey,
lo hace con una actitud humilde, ¿sí? Y el rey lo que hace es devolverle a Mefiboset toda su heredad, ¿sí? Todo lo que le pertenecía. Y no solamente eso, que le devuelve todo lo que por herencia le pertenecía, sino que le dice que a partir de ese momento él se va a empezar a sentar en su mesa, que va a comer con el rey. Recordemos que Mefiboset era lisiado de ambas piernas. ¿Sí? Imagínense el tiempo que él habrá sufrido. Pero Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. El muladar es ese lugar de donde se tiran los desperdicios, ¿no? De un basural, vendría a ser. Y te pone en un lugar de privilegio. Mire a este varón que desde ese lugar donde estaba Dios lo saca y lo sienta en la mesa junto al rey. Sí, que no era para cualquier persona. Ese lugar junto a la mesa del rey es un lugar de reconocimiento, un lugar de privilegio, ¿sí? Y su gracia, la gracia de nuestro Señor que nos enriquece, nos pone en ese lugar, en esa posición de privilegios. En su palabra dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y sabe que solo el ser humano es objeto de la gracia de Dios, de esta bendición tan grande que recibimos por medio de la fe. La fe y la salvación son el regalo de Dios. Pero hay algo que dificulta recibir ese regalo, y eso es el orgullo. El orgullo es lo que impide que mucha gente acepte a Jesús como Salvador personal. Muchos se rehúsan a admitir el pecado y a reconocer que en sus propias fuerzas no podemos alcanzar nada, no podemos hacer nada para heredar la vida eterna, ¿sí? Y termina siendo una piedra de tropiezo para esa gente soberbia. Al recibir ese don de Dios, debemos responder con gratitud, con alabanza, con alegría, porque somos enriquecidos por medio de su sangre, por la cual tenemos perdón de pecados. Nos acercamos a Dios y nos hacemos conocedores del Evangelio, de esa buena noticia, pero que no es cualquier noticia. Es la buena noticia de que Cristo vino al mundo como hombre, que murió por nuestros pecados, la buena noticia de que resucitó al tercer día, la buena noticia de que ascendió al cielo y la mayor promesa que tenemos de que Él va a volver. Esa es la buena noticia, porque a veces decimos que el Evangelio es una buena noticia, y sí, buenas noticias hay muchas. O una persona le aumentaron el sueldo, es una buena noticia. No sé, alguien que estaba internado y salió, es una buena noticia. Buenas noticias hay muchas, pero esta es la buena noticia de que Cristo vino a este mundo como hombre, que murió por nuestros pecados, que al tercer día resucitó, que ascendió al cielo y que Él va a volver a buscar a su pueblo. Esa es la promesa que tenemos y eso es el Evangelio, amén. Mire si no somos enriquecidos en Cristo. Y no solo eso, sino que tenemos confianza en Dios. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque persedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esto te habla de esa confianza en medio de los problemas, en medio de las tristezas, en medio de la prueba, de esa confianza en medio del dolor. Esto hace que nuestra fe se fortalezca y nos hace útiles para el Señor. Y en medio de ese dolor, poder ser de bendición. En Génesis 12:2 dice, te bendeciré y serás de bendición. En medio de esa situación difícil, tener gozo. Ese gozo que es dado solo por Dios, que no depende de las circunstancias externas, sino de la fuerza interior de Cristo que está en nosotros. Ese gozo que es quietud, que es firmeza, ese gozo que es paz, ese gozo que te anima a continuar, porque su gracia enriquece. Sí, somos ricos en Cristo Jesús.
Pero como les dije al principio, esto tuvo un costo alto. Para nosotros es un regalo, la salvación, porque Jesús asumió nuestra culpa y vergüenza por amor a nosotros. Nuestra salvación era tan importante, tan valiosa, que soportó todo. Jesús se despojó de su deidad y sufrió el peso de la cruz. Un día como hoy, Él caminó cargando el peso del pecado de la humanidad para cumplir el plan de salvación. Él murió crucificado, pero al tercer día Dios le levantó a su posición original, a la diestra del Padre. Cristo resucitó, Él está vivo, su tumba está vacía. Y Él es nuestra única esperanza de gloria. Su sacrificio no fue en vano. Él venció a la muerte. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, que podamos con gozo, hoy más que nunca, proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el que reina por los siglos de los siglos, y le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, que el Señor les bendiga.